Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y también saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Les bendecimos y les saludamos desde aquí también para dar inicio el día de hoy a una nueva serie de estudios relacionado con, y vamos a estudiar la epístola de Santiago. Finalizamos la semana pasada con la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que aunque es una carta que tenía un destinatario bien específico como los efesios, por supuesto que en el transcurso del tiempo se transforma en una carta universal, como lo son todas y todo el Nuevo Testamento. Fíjese que estuvimos 15 meses estudiando estos 6 capítulos de Efesios y seguramente no le dimos la total profundidad que se le puede seguir dando, pero de alguna manera el deseo es poder hacer lo más profundo posible cada uno de estos estudios de forma sistemática, yendo versículo por versículo, porque de esa manera nosotros evitamos saltarnos, por así decir, pasajes o porciones de la Escritura que pudieran resultar un tanto incómodas, por llamarlo de alguna manera, o difíciles de exponer. El estudio sistemático tiene que ver directamente con el hecho de analizar de principio a fin un libro de la Escritura, ¿no es cierto? En este caso, una epístola, y nos vamos a encontrar con todo lo que la epístola o todo lo que el libro tiene que decirnos. Cuando se hacen estudios temáticos, que también es una buena forma de enseñar, de predicar, pero se puede caer, ¿no es cierto?, en el hecho de tomar temas que obviamente de alguna manera no nos confronten con la necesidad de la iglesia y saltarnos algunos temas que puedan resultar inclusive controversiales entre el mismo pueblo de Dios. Así es que durante 15 meses estudiamos la carta del apóstol Pablo a los Efesios y la invitación, como siempre, es a poder repasarla, ¿no es cierto?, por lo menos una vez al mes, darle una lectura completa. Y la misma recomendación va a partir de hoy para Santiago, ¿no es cierto? La recomendación, animarlos a que usted pueda leerla varias veces durante el tiempo que estamos estudiando, de manera tal que se familiarice con el contenido de la carta y también a medida que va desarrollando el texto, usted va a ir seguramente obteniendo aún más información y más instrucción de parte del Señor. ¿Estamos? Ok. Vamos entonces a la carta del apóstol Santiago. Perdón, de Santiago, no es el apóstol. Y comenzamos en el versículo 1 y vamos a ver seguramente hoy día in extenso la introducción y un esbozo de lo que es el versículo 2 y 3. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Estos 3 primeros versículos con los cuales vamos a comenzar, ¿no es cierto? Y como digo, hoy día seguramente vamos a hacer un tratamiento más exhaustivo de la introducción, que es muy importante para poder contextualizar el tema y obtener también información que resulta relevante. Nosotros ya nos encontramos con inmediatamente una expresión, ¿no es cierto?, en el versículo 2 que dice: tened por sumo gozo, tened por sumo gozo. Cualquiera de nosotros pudiera, si no conociese el contenido o lo que sigue a continuación, imaginar que tened por sumo gozo inmediatamente lo asociamos a situaciones placenteras o a logros que nosotros pudiésemos tener en nuestra vida o en la vida. Sin embargo, nos encontramos con la controversial declaración de que ese sumo gozo
está centrado en las pruebas. Entonces, esto es lo que hace de la carta de Santiago absolutamente peculiar en relación al resto de las cartas que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Es una carta donde específicamente se nos invita, por llamarlo de alguna manera, o se nos introduce al tratamiento que Dios hace con nosotros como sus hijos. Cuando nosotros nacimos de nuevo, ¿no es cierto? Dios ha establecido un plan que tenía preparado de antes de la fundación del mundo, y ese plan incluye situaciones de prueba. Dice, no es que seamos masoquistas cristianos que queramos meternos en problemas. El punto es que las pruebas van a demostrar ciertamente cuál es realmente nuestra condición como cristianos y realmente si lo somos o no. Fíjense que eso es muy importante porque la prueba va a determinar el tamaño de nuestra fe, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de nuestra madurez, y también la prueba va a determinar la verdadera militancia como hijos e hijas de Dios. Y lo vamos a ver a lo largo de la Escritura. No significa que si en alguna oportunidad fallamos a una prueba, inmediatamente dejamos de ser hijos de Dios, no, pero ciertamente la prueba o las pruebas son parte fundamental de la agenda que Dios tiene con cada uno de nosotros y con la iglesia en particular. Esto significa, ¿no es cierto?, de que las pruebas no van a ser una posibilidad, ¿no es cierto? Las pruebas son una realidad, es algo que efectivamente va a suceder. Tu vida, mi vida, va a ser probada. Y dice la palabra, ¿no es cierto?, en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. Cada palabra de esa la vamos a ir analizando en profundidad, no hoy, ¿no es cierto? Pero el concepto diverso inmediatamente implica de que la gama de pruebas va a ser sumamente, como la palabra ahí diverso tiene que ver con colores, ¿no es cierto? Entonces va a ser de muchos colores, va a ser muchas situaciones diferentes unas de otras, pero el propósito de Dios, más que cualquier otra cosa, es desarrollar nuestro carácter, y lo va a hacer por medio de las pruebas. Ahora bien, también Santiago nos confronta con nuestra realidad como cristianos, como decía, y solamente para la introducción en el capítulo 1, el versículo 22-25, capítulo 1, versículo 22 al 25, nos va a decir, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, Santiago va a ir de lleno a la aplicación de la palabra. Es decir, cuando vamos a hablar de la fe por obras, no se está refiriendo a las obras de la ley, sino que se está refiriendo a las obras que como hijos de Dios nosotros hemos de presentar. ¿Por qué están tan inquietos? No hay que... No podemos echar. ¿Ya? ¿Quitito todo el mundo? Ya. Como tantas ganas de hacer pipí, me traigan un pato por último. Si ya somos todos adultos. Bien. Entonces, el versículo 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra. Santiago va a hincar el diente, por así decirlo, directamente en nuestra forma de vivir. ¿Cómo es que el mundo nos percibe como cristianos? ¿Cómo es que la iglesia nos percibe como cristianos? ¿Cómo es que realmente es nuestra conducta? Si nuestra conducta verdaderamente se condice con nuestra concepción teórica del cristianismo y nuestra declaración verbal y permanente de que somos cristianos. Entonces dice, porque, versículo 23, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, oidor y no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Aquí el espejo en el cual nosotros nos reflejamos es la palabra de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que mirarnos, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos miramos al espejo,
un buen espejo, y eso que en este momento, cuando escribe Santiago, los espejos no tenían el nivel de pulido que tienen el día de hoy, que no existía en ese tiempo. Por lo tanto, la claridad con que nos veíamos o con que se veía la gente distinta a la que nos vemos hoy. Pero, obviamente, el ejemplo es válido desde el punto de vista de que la Biblia es nuestro espejo y entonces el espejo no lo podemos photoshopear. El espejo arroja lo que es. Somos lo que somos. ¿Me entiende? Entonces, eso nos coloca contra esa realidad y entonces nosotros debemos considerar esa realidad permanentemente, no solamente como una visión, digamos, pasajera, sino que permanentemente el espejo de la palabra tiene que reflejar, ¿no es cierto?, el proceso que Dios está llevando adelante en nuestra vida y que, por supuesto, va a generar cambios, va a generar transformación y cada vez esa imagen tiene que ser cada vez más semejante a la imagen que nuestro Señor Jesucristo desea de nosotros. Entonces, la carta de Santiago es una carta sumamente práctica, a diferencia de la carta a los Efesios, que era una carta eminentemente doctrinal. Santiago no se enfoca en las grandes doctrinas, sino que se enfoca directamente en el resultado de esa doctrina en la vida de los hijos e hijas de Dios. Ese es el punto. ¿Cuál es el resultado? Por eso es que llega en un momento determinado a decir, muéstrame tu fe por tus obras. Se está refiriendo a las obras de la fe, no a las obras de la ley, sino que a las obras de la fe. Realmente, si hay transformación en nuestra vida tiene que ser hacia afuera, ¿no es cierto? Y mostrada también como resultado de ese proceso de transformación. ¿Ya? Entonces dice, por eso es que no solamente somos o debemos ser oidores, sino que hacedores. Ese trayecto entre oír y ser un hacedor es todo el proceso de transformación y en ese proceso están insertas cada cierto tiempo las pruebas que nuestro Dios ha determinado para cada uno de sus hijos. Para cada uno de sus hijos. Entonces, las pruebas son elemento fundamental en la vida de un hijo de Dios. Sin pruebas no hay avance. Nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto?, siempre esperamos que aquellas cosas que consumimos o aquellas cosas que usamos estén probadas, ¿no es cierto?, estén probadas si efectivamente o están buenas o son verdaderas o sirven o lo que sea. Si tú tienes 2 aviones y te dan a elegir al cual subirte y en una te dicen, mira, este no se ha probado, pero yo creo que está bueno, y este otro sí se probó, se hicieron diferentes pruebas, todo, y todas las pruebas salieron bien. La pregunta es, ¿a cuál te vas a subir tú? Por lógica común, ¿no es cierto? Yo creo que uno se subiría al que está aprobado, al que realmente lo están certificando de que es así. Todas las cosas se prueban, ¿no es cierto? Hasta una ampolleta, tú vas y la metes en una cuestión para ver si prende. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros queremos siempre lo verdadero, aquello que realmente es y no algo que no es. Bueno, como cristianos es exactamente lo mismo. La prueba va a determinar efectivamente si somos hijos de Dios, cuál es nuestro estado y, por supuesto, también la necesidad de ser permanentemente desarrollados por el Espíritu Santo. Ahora bien, el tema de las pruebas, tal como lo dice el versículo 2, son diversas. Eso significa que nosotros no debemos nunca hacer una comparación cuantitativa ni cualitativa de las pruebas. No debemos pensar, ¿no es cierto?, o creer que ciertas cosas pueden ser más terribles, aunque lo son en un sentido, y debemos siempre guardar el debido respeto con las personas que están viviendo la prueba. No se trata de tener una conducta, ¿no es cierto?, no sensible con la prueba. No se trata de exigir ciertas reacciones ante ciertas pruebas, sino que lo que se trata es de reaccionar conforme a cómo Cristo quiere que nosotros reaccionemos. Cuando veamos los ejemplos, vamos a ver que los apóstoles y los discípulos se sentían siempre gozosos por el resultado que venía de esa prueba, no por el hecho de que los golpearan, sino porque a pesar de que los golpearon, su fe salió fortalecida. Porque ahí nos damos cuenta, en verdad,
soy un hijo de Dios, porque de otra manera esto no lo podría haber resistido. Es lo que quiere decir un poco cada uno de esos conceptos. Por lo tanto, la carta de Santiago es fantástica desde el punto de vista de que nos va a poner en la brecha en relación a nuestra vida como cristianos, Bueno, el autor obviamente es Santiago y en la Biblia se nombran fehacientemente a 3 Santiago. Hay autores que llegan a nombrar hasta 6, pero la verdad es que hay algunos que se repiten y por eso puede traer a confusión. Santiago o Jacobo era un nombre, Jacobo en particular, Santiago es posterior. Jacobo era un nombre muy común en la población hebrea, por lo tanto, la repetición de este nombre no resulta difícil. Sin embargo, hay elementos que nosotros vamos a revisar el día de hoy que nos van a dar luz respecto a quién es este Santiago y la importancia que esto tiene también dentro del desarrollo de la carta. Vamos a ver primero en Mateo 4, Mateo capítulo 4, versículo 21 al 22. El primer Santiago que vamos a hacer alusión, ¿no es cierto?, dice relación con uno de los apóstoles, discípulos de Jesús, uno de los 2 Jacobo que había. Mateo 4:21 dice, pasando de allí, después de haber llamado a Pedro y Andrés, o a Cefas y Andrés, dice, pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre que remendaban sus redes, y les llamó. Y ellos dejaron al instante la barca de su padre y le siguieron. Ahí tenemos la primera alusión a este Jacobo apóstol, hermano de Juan, que se llamaron los hijos del trueno. También Jesús les colocó los hijos del trueno por el carácter, ¿no es cierto?, que estos tenían, un carácter bastante violento. ¿Ya? También tenemos en Marcos capítulo 9. Primero Marcos capítulo 3, veamos Marcos capítulo 3, versículo 13. Aquí ya es cuando hace la elección, escucha esa palabra, la elección de sus 12 apóstoles. Marcos 3:13. Y después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Estableció 12 y les dio esos atributos o esas características. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, otro Jacobo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces ahí Jesús elige a los 12 y vemos 2 Jacobos, Jacobo el hermano de Juan, hijo del Zebedeo, los hijos del trueno, y un Jacobo, hijo de Alfeo, que fue llamado también Jacobo el menor en el tiempo, ¿ya? Entonces, vemos a este primer Jacobo. Ahora, este Jacobo comenzó a tener mayor preponderancia, ¿no es cierto?, en cuanto a su participación en los eventos que tenían que ver con Jesús, cuando nosotros lo vemos ahí mismo, en Marcos capítulo 9, versículo 2, Marcos 9:2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Fíjense, este Jacobo fue testigo de la transfiguración y con su hermano Juan eran bastante unidos. Juan, Jacobo y en este caso Pedro. Siempre cuando se nombra primero a uno de los hermanos, normalmente, según el concepto de la cultura hebrea, es el mayor,
¿no es cierto? Suponemos que Jacobo era mayor que Juan. También en Marcos, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 32 al 33. Otra escena muy, muy relevante de la vida de nuestro Señor Jesucristo. La transfiguración, pero ahora el Getsemaní. Capítulo 14, versículo 32 y 33. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Este Jacobo, al igual que su hermano Juan y el apóstol Pedro, eran el grupo, diríamos nosotros, íntimo dentro de los 12 con Jesús. Lo vemos siempre en eventos bien específicos y con solamente ellos 3. Jesús derrama su corazón aquí, les dice: mi alma está muy triste. Jesús no se derramó con los otros, sino que lo hizo con estos 3, lo que significa, ¿no es cierto?, que este grupo íntimo de alguna manera representaba para Jesús ese soporte que él deseaba en estos momentos de angustia. Soporte que no encontró porque se quedaron dormidos igual, pero vemos, ¿no es cierto?, a los 3 prominentes, ¿no es cierto?, discípulos, apóstoles, y entre ellos Jacobo. ¿Ok? Ahora bien, este Jacobo no puede ser históricamente quien escribió esta carta, porque Jacobo fue el primer mártir de los apóstoles. Jacobo muere muy temprano con la persecución, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Y vamos a ir a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 3. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces, vemos aquí que Jacobo, ¿no es cierto?, es matado, asesinado a espada por parte de Herodes. Recuerden que Herodes era esta suerte de gobernante títere que trataba de quedar bien con los fariseos o saduceos y, por supuesto, también con el gobierno romano. Obviamente, los discípulos y el esparcimiento de la doctrina del cristianismo en la iglesia apostólica en el primer siglo, ¿no es cierto?, había generado tal revuelo en Jerusalén específicamente que esto producía tremendos problemas para los religiosos israelitas, fariseos y saduceos. Entonces, Herodes, para congraciarse con esto, ¿no es cierto?, pesca a 2 de los más relevantes, podríamos decir, Pedro y Jacobo, mata a Jacobo y deja preso a Pedro con la intención, recuerden, de matarlo, pero si seguimos leyendo más adelante, Dios libera a Pedro de manera milagrosa por medio de ángeles. ¿Ok? Entonces, este Jacobo, entonces, no es quien escribe esta carta. Jacobo, hijo de Alfeo, tampoco, porque no existe registro al respecto de la vida de este Jacobo, lo que no significa que no trabajó para el Señor, ¿no es cierto?, sino que simplemente no quedó registrada en la Escritura. Ahora, ¿quién es este Jacobo? Sin duda alguna, todos los estudiosos y la iglesia primitiva, que nunca debemos olvidar nosotros, la iglesia primitiva, cuando muere el apóstol Juan, termina el periodo de la iglesia apostólica y comienza hasta el año 300 lo que se llama la iglesia primitiva. Esa iglesia primitiva comenzó y se constituyó con los discípulos específicamente del apóstol Juan. Esos discípulos, hermanos nuestros, confirmaron que el Jacobo que escribe esta carta es el hermano o el medio hermano de Jesús, entre otras cosas. Ahora vamos a ir a la evidencia interna. Primero que nada, vamos a ver
en Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, versículo 25. Vamos a partir, en primer lugar, del comienzo que nos va a señalar la Escritura, la palabra de Dios, que María, después de concebir a Jesús, tuvo más hijos. Tuvo más hijos. ¿No es cierto? Contradiciendo absolutamente el dogma romano de la supuesta virginidad perpetua de María. Desgraciadamente, ayer nosotros tuvimos hubo un feriado en nuestro país y la idolatría, ¿no es cierto?, a la Virgen del Carmen y todo esto. Es terrible, espantoso, y todas esas idolatrías no son bíblicas, y una de las idolatrías más terribles y sobre la cual se sustenta gran parte de la doctrina romana en relación a María es en su supuesta virginidad perpetua. Entonces, dice en el versículo 25, desde el 24. Recuerden ustedes, José iba a dejar a María por causa de que se encontraba embarazada, y en un sueño un ángel le habla, bien específicamente, y él despierta y entonces toma a María por mujer, y dice, ¿no es cierto?, que despertando del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, a María por su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí está, la palabra no conocer, ¿no es cierto?, es la intimidad sexual, ¿no es cierto? Adán conoció a Eva y concibió a Caín. Entonces, la palabra conocer no es el conocimiento, te presenta María, no, es intimidad sexual, y eso significa que dio a luz a su primogénito, y eso está bien determinado, primogénito. Jesús es el unigénito del Padre, es el primogénito, o fue el primogénito de María. Por lo tanto, eso significa que no tuvo relaciones sexuales con María, su esposa, de manera absolutamente legítima, y como la cultura normal suponía que tenía que ser. Por lo demás, la maternidad múltiple era siempre un sinónimo de bendición en la cultura israelita, ¿no es cierto? Por lo tanto, no existe ninguna razón por la cual debiese considerarse la virginidad perpetua de María. Ese es un dogma creado por el catolicismo romano por allá por el 600, y el 1555 en el Concilio de Trento ya es declarado un dogma, ¿vale? Así que tú no puedes preguntar, solamente tienes que tragar. Entonces, esa situación es fundamental de entender para que nosotros como pueblo de Dios sepamos realmente qué es lo que dice la Biblia, no qué es lo que dice la tradición. Muchos de ustedes han salido de una tradición romana, y específicamente una tradición forjada en función de la figura pervertida de María. Lo que proclama el catolicismo romano no es María, es cualquier cosa, un ídolo, pero no es María, no es la María bíblica, no es nuestra hermana. Y entonces nosotros tenemos que claramente establecer los parámetros conforme a la Escritura. Seguimos. En Marcos capítulo 3. Versículo 31 al 35. Fíjense que este evento que vamos a leer está registrado en Mateo, en Marcos y en Lucas. 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aquí Jesucristo está enseñando, ¿no es cierto?, la importancia eterna que tiene nuestra relación como hermanos y hermanas nacidos de nuestro Padre Celestial. No está despreciando la relación parental que tenía con
María y sus hermanos. Pero el tema acá es que la palabra hermanos que aparece ahí es una palabra que es... ¿Dónde está la palabra? Bueno, es la palabra adelfo. Y adelfo, ¿no es cierto?, significa salido del mismo vientre. Tiene una parte también femenina, pero adelfo significa salido del mismo vientre, es decir, hermano. Tenía otra palabra para primo o pariente, que era la palabra sugíneos o sugenes, que significaba parientes. De ahí se derivaba la palabra sun, que era primo. Por lo tanto, las palabras no mienten y acá se usa la palabra adelfos, que es la palabra nacido de un mismo vientre. Los hermanos carnales de Jesús o medio hermanos carnales de Jesús salieron a buscarle con su mamá, pero Jesús da una enseñanza que la importancia de nuestra relación espiritual, que es eterna, ¿no es cierto?, no se compara con la relación parental que tenemos, ¿no es cierto?, nosotros transitoriamente mientras estamos aquí en la tierra. Ahora, en Marcos, capítulo 6, versículo 3. Bueno, desde el versículo 1. Marcos 6, 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y Jesús dice, más Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes. Ahí está la palabra sugenes, parientes, ¿no es cierto?, que incluía una masa de gente mucho más grande. Los judíos también utilizaban esta palabra sugenes para hablar de sus hermanos como judíos, ¿ya? Vale decir, eso también tenían un concepto nacional de esto. Ya cuando Pablo dice, yo quisiera que todos mis hermanos también, cuando estaba orando por ellos, llegaran al conocimiento de la verdad, y yo mismo quisiera hacer anatema por ellos, ahí está usando la palabra también sugenes, que son parientes, pero aplicado al término netamente nacional. Aquí, sin embargo, está hablando de un aspecto mucho más familiar. Recuerden que Jesús va a Nazaret, donde se crió. La probabilidad de que vivieran sus tíos, primos y otros familiares, ¿no es cierto?, era altísima. Eran comarcas pequeñas y la gran mayoría entre ellos ya eran familia o familiares. Sin embargo, dice que no están sus hermanos, ¿no es cierto?, ahí. Esa palabra hermanos, otra vez, es la palabra adelfos, que significa salido del mismo vientre, y los nombra. Perdón, no los nombra, en Mateo los va a nombrar, pero habla de hermanos y hermanas, ¿no es cierto? Entonces, Mateo capítulo 13. Perdón, vimos Mateo capítulo 13. ¿Sí, no es cierto? No, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versículo 53 al 55. Bueno, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venía a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Jacobo, José, Simón y Judas. Ese Jacobo es el que escribió esta carta. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Ya? Entonces, ahí aparece la mención de este Jacobo, hermano de Jesús. Como está nombrado primero, lo más probable es que era el mayor de sus medio hermanos, pero está hablando de José, Simón y, ojo, Judas, que escribe la pequeña epístola antes de Apocalipsis. ¿Ok? Ahora,
vamos a ver cómo es que este Jacobo comienza a creer en nuestro Señor Jesucristo, pero antes en Juan capítulo 7, versículo 1 al 5. Entonces María tuvo más hijos, por lo menos 4 varones y un número indeterminado de hermanas. Juan capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. O sea, le estaba diciendo, sale de aquí, ¿no es cierto? Porque ni aún sus hermanos creían en él, ¿ya? María tuvo más hijos, estos hijos, ¿no es cierto?, hermanos de Jesús, no creían en Jesús como el Mesías. Imagínense ustedes, eso es lo que determina el tiempo exacto de Dios y la elección, por el hecho de que qué mejor testimonio podían tener de que su hermano, ¿no es cierto?, Dios mismo viviendo con ellos. Por un lado, ¿no es cierto?, es que era y tenía una vida normal, pero por otro lado, sin duda alguna, su carácter era totalmente distinto al de ellos. Él nunca pecó, o sea, nunca hizo rabiar a María, ¿ya? Pero ellos no creían en Jesús. Ahora, ¿cómo es que este Jacobo, medio hermano del Señor, llega a creer en él? Y vamos al registro de 1 Corintios, capítulo 15. Es muy probable que este sea un momento de la conversión de este Jacobo. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 6. Aquí el apóstol Pablo está describiendo su contacto físico con el Cristo resucitado. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado a sí mismo que recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 500 a la vez. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último a mí, como un abortivo, se apareció o se me apareció a mí. Entonces, a Jacobo. Lo más probable es que la conversión de Jacobo haya venido, ¿no es cierto?, por el Cristo resucitado, quien lo llama a él, no como un apóstol. Él no fue un apóstol, sin embargo, llegó a constituirse en la piedra fundamental, o mejor dicho, el pilar fundamental de la iglesia de Jerusalén, aquella iglesia que se fundó en el libro de los Hechos. Nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, que efectivamente Jacobo comenzó a tener una preeminencia en la iglesia de Jerusalén, la iglesia donde se funda el cristianismo, donde nace el cristianismo. No fue su pastor Pedro o alguno de los 12, sino que Jacobo. Vamos a ver en Hechos 12, 17. Ya Jesús resucitó, retrocedemos avanzamos en el tiempo, y ahí mismo en Hechos 12, en el versículo 17, recuerden, Pedro había sido encarcelado con la altísima probabilidad de ser ejecutado, pero el Señor lo libra de manera milagrosa. Versículo 16. Recuerden ustedes, golpea la puerta, no creen que es él. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió de ese lugar. No podía ser Jacobo el hijo del Zebedeo, hermano de Juan, porque ya estaba muerto, ¿no es cierto? Ese Jacobo que aparece ahí ya es el hermano del Señor, que está liderando la iglesia de Jerusalén, que se convierte
sin duda alguna, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y al ver esa resurrección, Jacobo, ¿no es cierto?, recibe el arrepentimiento del Espíritu Santo y él inmediatamente asume un rol, como lo vemos acá, preponderante en el desarrollo de la iglesia de Jerusalén. Pedro le dice, anda a avisarle a Jacobo. ¿Recuerdan cuando resucita Jesús? Dice, vayan a avisarle a Pedro, que era el principal de los 12. Cuando Pedro es liberado, dice, vayan a avisarle a Jacobo, que era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 15. Vemos ahí a Jacobo. Liderando el concilio de Jerusalén, ¿no es cierto? Bueno, está 15, se me perdió el versículo. Ahí está. ¿Alguien tiene el versículo por ahí? 13, ok, ¿no es cierto? Estamos en el concilio de Jerusalén. Recuerden, el concilio de Jerusalén se constituyó a partir de los gentiles en conflicto con los judíos respecto a doctrinas judaizantes, tradiciones judaizantes que pretendían inquistarse en la iglesia. Por lo tanto, se tuvo que hacer este concilio porque ya la convivencia no era solamente entre judíos, sino que había un número importante ya de gentiles. Entonces se lleva adelante este concilio. Versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado como Dios y comienza a hablar él tomando, ¿no es cierto?, la palabra como autoridad de la iglesia de Jerusalén, y entonces él es el que determina que finalmente no sean idólatras y no coman cosas, ¿no es cierto?, no coman sangre. Eso es lo que dice ahí finalmente al final de este concilio. Pero vemos la figura de Jacobo en Jerusalén. Ahora bien, en Gálatas, capítulo 1. Versículo 19. Gálatas capítulo 1. Bueno, si leemos desde el versículo 11 rapidito, entendemos mejor. Pablo sube, ¿no es cierto?, y le cuenta a los hermanos en Galacia, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó de su vientre, desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Y dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Ya? Este no era el Jacobo, hijo del Zebedeo, ya había muerto el hijo del Zebedeo, sino que Jacobo, el hermano del Señor. ¿Ok? Ahora, ahí mismo en Gálatas, capítulo 2, versículo 9 al 12. Después que Pablo les cuenta todo, versículo 9 al 12. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Jacobo antes que Pedro, Jacobo, Cefas y Juan eran considerados columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Ya? Entonces, pero cuando vino a Antioquía, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré
con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo a la circuncisión. Le explica ahí, ¿no es cierto?, de parte de Jacobo. Jacobo mandando gente, autoridad de Jacobo, columna de la iglesia de Jerusalén. Entonces, cuando Jacobo se presenta en el capítulo 1 de su epístola, él no hace alusión a ningún tipo de comentario adicional porque él ya era un hombre sumamente reconocido por la iglesia, Pero también nos muestra su humildad. Él dice, Santiago 1:1, siervos de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago, Jacobo, ¿no es cierto? Él humildemente se declara siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Su hermano o medio hermano en la carne, pero él, ahora su relación con él era de siervo y él el Señor. En Judas, la carta de Judas, veamos la carta de Judas, rapidito. Versículo 1, para que quede claro que Jacobo era hermano, o Judas, mejor dicho, era hermano de Jacobo, hijos de María. María no fue siempre virgen, eso es una mentira. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios y Padre y guardados en Jesucristo. Estos hermanos o medio hermanos carnales no creían en Jesús, pero posteriormente creyeron en Jesús, y no solamente creyeron en Jesús, sino que fueron instrumentos potentísimos en las manos de Dios. Ahora, el nombre Jacobo o el nombre Santiago es una derivación tardía del nombre original, que es Jacob, ¿no es cierto?, que se nombraba en el hebreo. Después se fue latinizando el nombre, Jacobo quedó, ¿no es cierto? Y como le pusieron San Iaco, y cuando se fue eso usando en el tiempo, derivó en Santiago, pero es Iago, ¿ya? Es como los portugueses tienen el nombre Tiago, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una derivación del nombre, es como James, que era Jacob, James, Jacob. Tiene que ver mucho con la pronunciación más que con la escritura, ¿ya? Cómo es que la gente comenzaba a pronunciarlo. Probablemente nosotros nombramos, o yo por lo menos, nombro mal nombres o apellidos extranjeros o nombres extranjeros. Entonces, cuando eso va quedando en el tiempo, efectivamente se va transformando en algo que se lleva después a la escritura como se pronunciaba o como se escuchaba. ¿Ok? Entonces, Santiago es Jacob, ¿no es cierto? Y le colocan el San, que es algo tardío, de santo, por supuesto. Entonces, Santiago es lo mismo que, o se traduce, o se siente, se escucha como Jacobo. Recuerden que Jacobo, inicialmente, el patriarca se le llamaba, ¿no es cierto?, el suplantador, ¿ya? Entonces, el nombre de Jacobo, o de Jacob, fue derivando en forma hasta cuando se latinizó, ¿no es cierto? Se escribió en el latín, ahí ya se le agregó el San y aparece el Santiago, solamente como un dato al margen. Ahora bien, Santiago, para ir terminando ya esta introducción, que yo sé que es un tanto engorrosa inicialmente, pero es bueno tener la mayor cantidad de antecedentes al momento de analizar esta carta, o cualquier libro de la Escritura, porque efectivamente tenemos la evidencia interna y tenemos también la evidencia externa. Ahora, en cuanto a la evidencia externa, solamente nombrar el famoso historiador Flavio Josefo, contemporáneo de todos estos hombres. Él escribe en su libro Antigüedades de los Judíos, en la sección 20, en la página 197, menciona a Jacobo, el hermano de Jesús, quien fue martirizado por el Sanedrín el año 62 después de Cristo. Entonces, Santiago efectivamente muere también como mártir a manos del Sanedrín. No lo vamos a explicar, ¿no es cierto? Pero el mismo efecto de siempre. Los religiosos
viéndose amenazados permanentemente por la presencia de los siervos de Dios predicando el Evangelio. Versículo 2, volvamos a Santiago 1, versículo 2. Solamente vamos a dejar introducido el tema de las pruebas para la próxima semana. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Primero que nada, como lo dijimos, el propósito de Dios no es tanto nuestra comodidad como nuestro carácter. Por lo tanto, la prueba es un elemento vital dentro de nuestro desarrollo como cristianos. Diversa significa, lo dije también, ¿no es cierto?, una situación absolutamente distinta, diversa. Y estas pruebas tienen un propósito bien específico: probar nuestra fe, sabiendo que vuestra fe produce paciencia. Nosotros en el tiempo nos damos cuenta de familias, hermanos, hermanas que sufren pruebas, viven pruebas, ¿no es cierto? Y uno puede regocijarse en el Señor aún dentro de lo que significa esa prueba, porque cuando habla de gozo acá no está hablando de una alegría vacía, no es eso. El gozo es derivado de dos cosas principalmente. Lo primero es que Dios está desarrollando mi carácter, y en segundo lugar que Dios está en control de todo. Vamos a ver 1 Pedro capítulo 1. A la vueltecita ahí. Versículo 5. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 7. Al 5 está en el medio. Primera de Pedro 1, 3 al 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada de los cielos para vosotros. No olviden nunca eso. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados. Dios nos guarda. Dios nos guarda. Mediante la fe. ¿La fe en qué? En que a pesar de que ande por el valle de la sombra de muerte, sabemos que Él está con nosotros. Sabemos que Él está con nosotros. Y aunque hay cosas que no entendemos, porque el propósito de la prueba no es que nosotros la entendamos, es que la pasemos y la superemos y que nuestra fe sea, ¿no es cierto?, aún más brillante que el oro, dice. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. La glorificación se está refiriendo. En la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en, y otra vez utiliza la misma palabra, diversas pruebas. Diversas pruebas. ¿Ya? Eso es importante porque seguramente tú estás teniendo una prueba que no está teniendo otro, pero el resultado de eso debe ser similar, el mismo, porque somos hijos del mismo Padre y el Espíritu Santo mora igual en nosotros. Y la respuesta a esa prueba, ¿no es cierto?, significa que nosotros estamos entendiendo que la mano de Dios está trabajando en nuestro carácter. Esto, hermanos, es algo que a todos nos cuesta decirlo. Hoy mismo hay familias en nuestra iglesia que están viviendo situaciones sumamente difíciles. Sin embargo, la prueba de la fe sale resplandeciente. Porque no es que no lloremos, no es que no estemos tristes, pero un cristiano nunca pierde la esperanza. Un cristiano nunca cree que Dios lo abandonó. Esas son mentiras de Satanás. Imagínense todos estos hermanos, el mismo Santiago. Cuando Santiago escribe, él no está escribiendo ajeno a lo que está sucediendo. Los hermanos en la dispersión no dijeron, Santiago, ¿cómo se te ocurre? ¿Tú no sabes que nosotros estamos viviendo dificultades? Santiago lo sabía. Fue permanentemente perseguido al punto que muere, ¿no es cierto?, martirizado. Sin embargo, lo valioso de todo esto es la fe. La fe, una fe que impacta al mundo exterior y una fe que levanta al mundo interior de la iglesia. Aquellos que estamos, ¿no es cierto?, quizás en otra situación, podemos ver
cómo Dios opera y obra en aquellos que están viviendo una situación difícil, una prueba. Así también cuando a nosotros nos corresponde la prueba. Hermanos, la prueba es inevitable. Nosotros no podemos sorprendernos, dice acá, de la prueba, porque la prueba es parte del proceso de nuestro carácter. ¿Cuál es nuestra respuesta a la prueba? Es lo que en definitiva va a hacer la diferencia. Va a hacer la diferencia. El apóstol sigue, ¿no es cierto? Versículo 6, lo repetimos, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si os necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba, y aquí viene el mismo propósito que entrega Santiago, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, ¿qué cosa? Nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿cierto? La prueba de nuestra fe. El propósito de la prueba es probar nuestra fe en Jesucristo. Jesús no nos prueba a nosotros en la inteligencia de nuestras cosas propias, no. ¿Qué podría probar de nosotros? Prueba nuestra fe, aquello que es sobrenatural, aquello que no es nuestro, pero que debemos apropiarnos porque Dios nos ha concedido. Nos ha concedido fe. Fe para creer salvíficamente y fe para vivir en este tránsito pasajero por la tierra. Y lo segundo, y para terminar, en 1 Corintios 10, leamos el 12 también. 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme. Eso no significa estar confiado, eso significa creer que a mí lo que me pase no me va a afectar. ¿Ya? No, a todos nos afectan. Somos humanos, somos caídos, pero no podemos hacer de eso que nos afecta, ¿no es cierto?, el motor de nuestra vida, la motivación de nuestra vida, ni que tampoco determine mi relación con Dios, con la iglesia, con los demás. Normalmente les quiero decir, cuando las personas están pasando momentos difíciles, hacen exactamente lo que no debieran hacer. No están en la iglesia. No están en la iglesia, es una prueba, somos un cuerpo. Esto no es un club social. Este es el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo nos alegramos en la alegría tuya y en el cuerpo de Cristo también nos entristecemos en el sufrimiento. Todos nosotros somos parte de este cuerpo. Entonces, un verdadero cristiano, un cristiano que está madurando, entiende eso y vence eso. De verdad que hay veces que cuando uno está pasando momentos difíciles no quisiera hablar con nadie ni que nadie le preguntara nada. Pero esa no es la forma de Dios. Hay tiempos, hay periodos, hay situaciones. Elías necesitó un tiempo a solas, pero eso es circunstancial. Ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios, ese es el plan del diablo. Alejarte del cuerpo de Cristo. El versículo 12 dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Todos nosotros, y eso significa ¿qué cosa? Que dependemos de Dios todos los días. Y nos agrega, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba, que es la otra palabra ahí, que no sea humana. Todas las que vamos a pasar son humanas. Algunas muy difíciles, otras no tan difíciles, otras quizás cotidianas, pero que pueden arrastrar una reacción equivocada también. Hay cosas que a uno le van probando el carácter, cosas cotidianas en las cuales normalmente reaccionamos con frustración, con enojo, ¿no es cierto? En el caso personal, ¿no es cierto? Cosas que uno quisiera que pudieran suceder, no suceden, situaciones, ¿no es cierto?, de todo tipo que van trabajando con el carácter. Otros tendrán otro tipo de pruebas. Alguien dirá, pero eso no es ninguna prueba. Sí, quizás, pero nuestro trabajo no es horizontalizar cuantitativa ni cualitativamente las pruebas, es cómo es que respondemos. La gran mayoría de nosotros vive estas situaciones cotidianas. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a reaccionar ante una situación, entre comillas, injusta? Entre comillas, injusta.
Y es ahí donde se va probando nuestro carácter. Yo me he pillado despotricando más veces de las que quisiera. Soy un hijo de Dios. Un hijo de Dios reacciona así en la pregunta. Entonces me pongo el espejo en la cara y salgo más feo de lo que soy, pero peor aún, espiritualmente feo. Y tengo que pedir perdón. Entonces a veces digo yo a mi Señor, de verdad, yo a veces preferiría que tú me mandaras un tumor para poder tener algo así y realmente, pero estas cosas como repetitivas, chiquititas, este goteo, me enferman. Y alguien dirá, ay, pero de verdad, ¿qué te pueden quitar? La vida es ganancia. Pero este goteo, ¿no es cierto?, de tener que, durante tantos años, Prueba. Otro tendrá una situación puntual difícil que cambia completamente el esquema de prioridades que podía tener. De un momento a otro la vida nos cambia. Y entonces lo que era importantísimo hace 2 minutos, ¿sabes qué? Ya no lo es. Ya no lo es. Entonces, no nos juzguemos en función de las pruebas, sino animémonos a responder como hijos de Dios en lo cotidiano, en lo circunstancialmente grande, ¿no es cierto?, o en la situación que sea. Pero pruebas vamos a tener. Ninguna tentación sea humana. Pero, y aquí viene lo maravilloso, y yo me despido animándoles aquí a todos nosotros, pero fiel es Dios. Fiel es Dios. No el pastor, no el hermano, fiel es Dios. Nosotros tenemos que aprender esa fidelidad de Dios. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o la prueba la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Fíjense, ¿qué tiene que ver eso con lo anterior? ¿Cuál es la característica más grande de los corintios, entre otras cosas? Idólatra. Estaban pidiendo por algo, y ya como que no les resultaba, y empezaban a mirar para el lado al muñequito que tenían, a ver si este les responde. Y entonces el cristiano que ya está orando, ya se desesperó, no sale la cuestión, y por ahí escucha, ¿no es cierto?, que algo de que alguien que fue a tal lugar y que tal persona hizo tal cosa y que vino alguien como una especie de casa fantasma a sacar unos supuestos demonios de la casa, y escucha, entonces ya, bueno, va y lo hace. No. Fiel es el Señor. A su momento, Él cumplirá su plan. Él nos mete en la prueba, Él nos sostiene en la prueba y te aseguro que Él nos saca de la prueba. Así que la próxima semana vamos a comenzar analizando ya en profundidad estos primeros 2 versículos que nos van a introducir al resto de esta maravillosa carta. ¿Nos ponemos de pie para orar?